desde el Plan Nacional de Rehabilitación a finales de los 80 y principios de los 90, que lo lideró Rafael Pardo en su momento, el Plan de para adelante en el gobierno Samper, el Plan Colombia, aunque fue militarista, pero tuvo un componente social, el Plan Consolidación, que fue la oferta que hizo Álvaro Uribe, los planes de desarrollo con enfoque territorial del gobierno de Juan Manuel Santos, y que ahora con el gobierno de Gustavo Petro toda la construcción territorial que estamos haciendo en procesos de paz. Y lo hemos intentado desde el tema social, con los programas de desarrollo y paz, el más exitoso del Magdalena Medio, del padre Francisco de Rubio. Y nos queda mucho tiempo para poder construir Estado desde el territorio. Los europeos tardaron 200 años, no nos pueden pedir a nosotros que lo hagamos en 4, 8, 12 o 16 años. Tal vez tardaremos más, pero al final construir Estado en los territorios nos va a permitir a nosotros decirle a la ciudadanía que construimos equidad social, justicia social, construimos democracia, construimos Estado y lo más importante en muchos de esos territorios, construimos justicia. El Partido Alianza Verde le apostó, le apuesta y le seguirá apostando a los temas de la paz. Muchísimas gracias, muy amables. Protección y bienestar animal, porque una sociedad que respeta la vida en todas sus formas es una sociedad más humana. Invitamos a nuestra senadora Andrea Padilla. Explotación, abuso, todos los días de nuestras vidas en este país. Por eso el acuerdo que estamos haciendo con usted, candidata, y con Iván Cepeda, candidato, no se recoge en el componente ambiental, tiene un capítulo aparte, porque los animales son criaturas individuales, seres que viven, que sienten, que aman, que sufren, que crean vínculos de afecto, de solidaridad, de ternura, no solamente con los de su misma especie, sino con nosotros. Creo que todos los que compartimos en casa con gatos, con perros, hemos sentido ese profundo y extraordinario amor. Pero lamentablemente Colombia ha sido un país que ha despreciado la vida también con ellos. Hoy, Mayora, tenemos más de 7.000 caballos, yeguas, mulas, burros que todavía alan carretas por Colombia, bajo rayos inclementes de 40 grados, desnutridos, hambrientos, yeguas que dan a luz en la mitad de la calle, bajo la mirada indolente de los alcaldes, porque en este país lamentablemente muchos alcaldes han preferido invertir en ferias, fiestas, cabalgatas y pólvora y no en protección de la vida. Por eso el primero de los acuerdos es la sustitución de los vehículos de tracción animal, apoyar a las alcaldías, principalmente municipios categoría 4, 5 y 6, que no tienen el músculo financiero para hacer estos procesos de sustitución. Y por supuesto sustituirlo no por tracción humana, eso sería pasar de una explotación a otra, ni por tracción a carbón, a diésel, por tracción eléctrica. El segundo punto, Mayora, tiene que ver con la implementación de la ley más importante que hemos sacado en este Senado, con María José, con Carolina y con todos los compañeros, que es la ley Esterilizar Salva, Mayora. Y por supuesto con usted, Mayora, sí, ya la tengo de vicepresidenta. Y es la ley Esterilizar Salva. Tenemos que esterilizar, Mayora. Son más de 3 millones. A mí no me cabe el número en la cabeza, y quizás mal contados, de gatos y perros en las calles, hembras pariendo en cualquier esquina, animales abusados sexualmente, comidos por los hongos, por la sarna, por las garrapatas, muertos de hambre, de tristeza, de dolor, atropellados. Tenemos que esterilizar. Esa es la gran revolución animalista en Colombia. Un programa nacional de control natal ético, humanitario y eficaz.
El tercer punto, Mayora, tiene que ver con la lucha contra el maltrato animal y el tráfico de animales silvestres. Colombia usa, los gobiernos uno tras otro han usado a los animales silvestres en las estampillas, en las promociones turísticas, en las COP, esa diplomacia ambiental costosísima que nos deja más bien poco y sí gasta mucho dinero, pero a la hora de invertir en ellos, ahí sí no hay ministerio, no hay recursos, no hay nada para atenderlos. Y los animales silvestres se trafican a razón de 13.000 anuales, 13.000 criaturas que son arrancadas de su hábitat, de sus madres, para terminar en una jaula miserable en cualquier casa de cualquier ciudad. Y por supuesto la lucha contra el maltrato animal, Mayora. Colombia es el país de América Latina con la legislación de protección animal más avanzada en la región. Y sin embargo no tenemos el suficiente pie de fuerza policivo, jueces y fiscales se quedan cortos, no tenemos centros de bienestar animal a donde llevar a los animales que son aprehendidos en procesos policivos. El cuarto punto, Mayora, es la educación. Colombia ha sido consultada a nivel internacional por la ley Empatía, otra ley preciosa que sacamos con usted, con María José, con Carolina. Es la ley que hace obligatoria la educación en protección animal en todos los colegios públicos y privados del país, por una premisa básica. Si no educamos a los chiquitos a ser empáticos, nunca vamos a tener ciudadanos solidarios, compasivos, tiernos y protectores. Y finalmente, Mayora, un tema del que María José me ha escuchado mucho hablar. Hablamos de las madres comunitarias, de niños, pero hay otras madres comunitarias, Mayora, que se cuentan por más de 3.000 en este país. Mujeres pobres, cabeza de hogar, víctimas del desplazamiento, muchas de ellas con alguna discapacidad, que han llenado sus hogares de gatos y perros violentados, que los reconstruyen física y emocionalmente, y que hoy no tienen ningún apoyo del Estado para vivir. Mujeres que tienen sus casas con 100, 150, 200. Conozco una en Cúcuta que tiene 700 gatos en casa. Otra que tiene 450 perros. Una mujer de 38 años que renunció a ser madre de hijos humanos, que renunció a otros sueños de su vida por dedicarse a cuidar, rehabilitar, amar a esas criaturas y que hoy viven de la caridad, de rifas, juegos y espectáculos. Y finalmente, Mayora, necesitamos una pequeña institucionalidad. Hoy en el diseño de nuestro Estado no existe ningún escenario para desarrollar estos temas. Necesitamos contar con una subdirección de protección y bienestar animal dentro del Ministerio de Ambiente. Así que esa es la apuesta institucional, esas son las apuestas, Mayora. Yo le decía a Iván, no necesitamos más compromisos simbólicos, necesitamos plata, porque los animales, como cualquier inversión social, se hace con plata, con recursos. Esa es nuestra apuesta y por eso hoy miles de animalistas en Colombia del Partido Verde estamos aquí, Mayora. Muchas gracias. Porque el crecimiento debe ser justo, sostenible y con oportunidades para todos y para todas. Invitamos a Julián. Buenos días, de nuevo, buenos días, Presidenta, no nos deja mentir. La mentira que utilizaron para decididamente apoyamos al actual gobierno nacional es que el gobierno iba a quebrar este país, que las empresas se iban a ir, que los impuestos regresivos que venían de moda en las anteriores administraciones iban a seguir siendo la tendencia. Y nosotros desde el Partido Alianza Verde, que también hemos gobernado departamentos, municipios, ciudades pequeñas y ciudades capitales, entendemos que las luchas que defendemos no se apartan con las banderas del desarrollo económico, porque por supuesto que creemos en el desarrollo económico, pero en el desarrollo sostenible, es decir, que lo que gastamos para esta generación no signifique comprometer la dignidad de las generaciones futuras, que los recursos que utilizamos en esta generación pues le permitan vivir a las generaciones futuras. Para nosotras y nosotros desde el Partido Alianza Verde
Hablar de desarrollo económico es hablar, claro, de crecimiento económico, pero también de cuidado ambiental y aparte de bienestar social. No nos sirve que crezca la economía si crece únicamente para unos pocos. Hablamos de desarrollo económico porque también creemos en la redistribución de la riqueza y que para eso el gobierno nacional tiene que tomar medidas. Ayer, hace 5 años, compañeras y compañeros, se cumplió el aniversario de los 5 años del estallido social, porque quienes malgobernaban Colombia en ese momento decidieron que en un momento en que nuestra gente trabajaba virtualmente y estudiaba virtualmente, era la mejor idea ponerle más impuestos a los computadores, impuestos regresivos que únicamente concentran la riqueza en una parte del pueblo colombiano. Nosotros desde acá defendemos la redistribución de esa riqueza y aparte, y cierro con esto, Mayora Aida, que esa riqueza es fruto únicamente del trabajo honrado y decente de nuestra gente. Y por eso hay que señalar lo que ha hecho este gobierno. Pero el último trimestre nos entregó unas cifras de desempleo históricas, el 9.2%. Y que por supuesto se la jugó como ningún otro por sacar adelante una reforma laboral. Y hoy, para que ya no hablemos de lo mínimo, porque nuestra gente no merece lo mínimo, de lo vital, de un salario vital que sabemos que el próximo gobierno de Iván Cepeda y de Aida Quisqué va a defender. Por eso, con desarrollo económico y con desarrollo sostenible, no la jugamos por Iván y por Aida. Muchas gracias. Desde el partido Alianza Verde estamos listos para la reforma agraria, porque el campo es raíz, dignidad y futuro de Colombia. Invitamos a nuestro senador electo, John Amaya. ¿Dónde está la militancia del partido Alianza Verde? El partido verde que se construye desde las regiones. Saludo muy especial para nuestra mesa principal, nuestro querido copresidente Antonio, mentor de este proceso que hemos venido liderando, a nuestra querida copresidenta, primera mujer copresidenta del partido Alianza Verde, a nuestra mayor Aida, muy felices de tenerte acá y de podernos sumar a este propósito. Y por supuesto a ti, senadora María José, gracias por ser garante de un acuerdo programático que mantiene la identidad del verde, porque has reconocido que somos un partido que tiene una identidad y te agradezco por tu labor. Por supuesto a la bancada de nuestros congresistas, gracias por su trabajo que han hecho durante estos años, a los actuales, a los electos, a la Dirección Nacional. Quiero dar un gran saludo a los históricos, porque gracias a ustedes también es que hoy el Partido Verde en su totalidad está haciendo parte de la Alianza por la Vida. Así que les da muchas gracias. Hoy tengo la fortuna y el privilegio de presentar para mí tal vez la pieza más importante de este país y con la que no podremos tener paz total si no se logra, y es la reforma agraria. Soy orgullosamente hijo de campesinos boyacenses y creo que lo que este gobierno ha hecho en cuanto a titulación de predios es histórico, la más grande titulación de predios en Colombia y en Boyacá, y por eso estamos acá, porque este programa de gobierno reconoce que en el campo está el desarrollo de Colombia y vamos a acompañar la reforma rural integral que le permita a los campesinos de Colombia por fin vivir con dignidad en el campo. Esa será nuestra tarea. 5 puntos importantes: acceso a tierras, que sean los que trabajan la tierra los que tienen acceso.
Hoy tenemos un enorme problema, y es que el 13% de la tierra productiva apenas se utiliza. Y debemos ser justos con los que trabajan la tierra. Por eso también en el acuerdo está especificada la formalización de tierras. La vivienda digna en el campo, esto es muy importante para el Partido Alianza Verde. Los servicios públicos en el campo y por supuesto el apoyo a la productividad. Les puedo contar que fue en este gobierno que mi abuela con más de 91 años pudo recibir el título de la tierra que labraron sus abuelos, que labraron sus padres y que labró ella. Por eso estoy acá, porque reconozco que este es el lugar donde los campesinos de Colombia tendrán dignidad y vamos a trabajar para restablecerles sus derechos. Esa es la identidad que yo represento, esa es la identidad que he representado durante años y sé que es la identidad que hoy se recoge en esta Alianza por la Vida. Así que me siento muy orgulloso y agradecido de poder estar acá colocando esta pieza fundamental para la construcción de este país que soñamos. ¡Que viva el Partido Alianza Verde! ¡Que viva la Alianza por la Vida! ¡Que viva el campo colombiano! ¡Y que vivan los campesinos y las campesinas de Colombia, por quienes ganaremos en primera vuelta! Muchas gracias. Porque los derechos no se negocian, se garantizan. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestra mayora, a nuestra compañera y a nuestra próxima vicepresidenta, a la doctora Aida Quilpué, a quien les pido un fuerte aplauso. Ahí, ¿no? Maus Kochansai, Gualagochat, Maente, Push Wildenis, Push Mamakiwes, Huevo Yahina, Aite Usique. Un saludo para todos y todas. En mi idioma, Pasayungwe, les decía que gracias por seguir construyendo la esperanza del país desde este Partido Alianza Verde. Quiero hoy expresar mi saludo a todos quienes hemos venido caminando desde las distintas expresiones, desde los distintos caminos, para construir un país más justo. Y por eso va mi saludo a la juventud. ¿Dónde está la juventud? Muy bien. A las mujeres. Y por supuesto a los valiosos hombres. A los viejitos y las viejitas. Muy bien. A la bancada de la Alianza del Partido Verde, gracias por seguir construyendo esas reformas políticas. Y por supuesto, aquí a la vicecopresidenta del Partido Verde, la primera mujer. Muy bien, porque estamos en el tiempo de las mujeres.
compañera María José Pizarro, y me alegra mucho ver a Antonio Navarro Gol. Gracias por ese camino y esa sabiduría que ha contribuido al país desde su caminar, desde su experiencia. Y por supuesto también a las comunidades de diversidad sexual. ¿Dónde están? Aquí están. Gracias también a los medios de comunicación comunitarias y alternativas, todos y todas. Decirles que estamos para seguir fortaleciendo este proyecto político del cambio. Pues bien, desde el pacto histórico como primera expresión importante del país, han definido una comisión para definir los acuerdos más estructurales de quienes comparten con nosotros este camino, pero más allá de compartir lo que hemos construido desde los diferentes mecanismos, expresiones y procesos. Y por eso agradezco que este no es un programa de gobierno simbólico, sino real, porque ha empezado a transformarse desde este proyecto político que hoy encarna el presidente Gustavo Petro. ¡Que viva Gustavo Petro! Hoy vamos por el segundo periodo de gobierno. Un segundo gobierno que encaminaremos con Iván Cepeda y con esta indígena mujer que viene del departamento del Cauca, pero que hoy representa a los pueblos, Ayla Quilpué. Sin duda, coincidimos en este programa de gobierno. La paz, que es el corazón del país, seguirá siendo nuestra responsabilidad como gobierno, porque ¿quiénes más podemos hablar de esto? Las víctimas que hemos sufrido la muerte, la persecución, el señalamiento y lo que hoy pasa en el suroccidente colombiano, en especial en el departamento del Cauca. Por eso no podemos renunciar a lo que han sugerido muchas organizaciones sociales, populares y comunitarias, y es cómo avanzamos en los diálogos serios, diálogos responsables, diálogos que realmente contribuyan al desescalamiento de la guerra y la violencia. Y ese será nuestro camino. Pero ojo, que la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La paz también tiene que ver con las transformaciones, con resolver aquello que dejaron muchos gobiernos. Gobernaron más de 230 años y nos dejaron la miseria, la exclusión, el racismo, porque todos se lo robaron y hoy dicen que ellos son los que construyen la paz. Pues bien, somos los pueblos quienes nunca hemos renunciado a esa construcción de paz desde los territorios, pero que el gobierno tiene una enorme responsabilidad en las transformaciones que está en el programa de gobierno que inició Gustavo Petro y que será la continuidad de este gobierno. ¡Que viva Petro! Pero también quería decirles que la paz tiene que ver también
también con ese diálogo entre nosotros, en construir la unidad en medio de la diferencia ideológica, política, y por eso le doy la bienvenida a ustedes. Y gracias por juntarse en este proyecto político, porque vamos a hacer ese camino del cambio definitivo, porque aquellos que le han apostado a la violencia y a la guerra no volverán. Está también la reforma agraria, una reforma agraria que alguna vez los campesinos caminaron por la dignidad agraria, los indígenas caminamos por la reforma agraria cuando en el Chicoral firmaron la contrarreforma agraria. Y hoy empieza a ser un hecho con este gobierno que también será la continuidad de este proyecto político. Los derechos humanos, los derechos de los animales, claro que sí, la defensa del ambiente y de la madre tierra. ¿Quién más yo que decir que vengo de las raíces de la madre tierra? Porque los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y quienes vivimos en las zonas rurales hemos defendido milenaria históricamente la defensa de la madre tierra, porque nosotros sí consideramos desde las cosmovisiones que la madre tierra tiene vida, que las piedras tienen vida, porque el occidente nos enseñó a aquellos que estudiaron en las mejores universidades diciendo que los animales, las piedras y las plantas no tenían vida, pues nosotros hemos dicho que sí. Por eso caminaremos al lado de los ambientalistas. Felicitaciones, porque también nos han enseñado a reafirmar lo que somos los pueblos milenarios. Aquí estaremos entonces para darle fuerza a esa vida, no solamente de los humanos, sino de aquellos que hoy no tienen voz, pero que están representados en la madre tierra. La educación seguirá siendo fundamental para el país. Claro, la educación desde los principios de cada cultura, de cada proceso, de cada pueblo. Hoy, cuando me ven a mí como indígena y mujer en el país, me dijeron que no teníamos votos, que no podríamos gobernar el país. Pues les he demostrado al país que tenemos convocatoria y que estamos llenando plazas en las 5 regiones del país junto a Iván Cepeda. De tal manera que la educación para aquellos que estudiaron y van a tener acceso a la educación es fundamental para aterrizarle las realidades de nuestros pueblos, porque es la lucha que tenemos que dar de aquí en adelante. Yo he estudiado con la práctica del pueblo, lo que viven esas comunidades, lo que viven los más excluidos del país, y lo complementaremos con la ciencia occidental, con la ciencia de la sabiduría y con la ciencia de cada pueblo, que hoy complementa construir esa educación que merece el pueblo desde la realidad de cada uno y contribuir entonces a la realidad y a la paz del país. Desarrollo económico. ¿Cómo no decirlo? Hoy nos señalan de que este gobierno es corrupto. Yo todos los días veo y digo, ¿y quiénes trajeron la corrupción a la institucionalidad? Porque hoy está instalada en la institucionalidad, y esos cambios estructurales también de la adecuación institucional es necesaria, que se descentralice la administración de los recursos a través de las entidades públicas,
pero también a través de nuestras organizaciones, juntas de acción comunal, autoridades indígenas, afrodescendientes, todas estas expresiones que no se van a robar la plata como lo han hecho otros, porque yo sé que si optimizamos los recursos en el país, vamos a tener un mejor desarrollo para salir de esta pobreza estructural. Compañeros y compañeras, gracias por hacer parte de este proyecto político. Decirles que en estos 30 días que nos quedan serán definitivos, porque hoy se están inventando cantidades de cosas, están utilizando las víctimas, el terror y la guerra, pero también están utilizando el señalamiento para decirle a la gente que no hay que apoyar este proyecto político. Pues vengo de una movilización del Cauca y me vine con mucha esperanza, porque la gente ya no cree en ellos, la gente se va a levantar con más fuerza, y por eso ustedes están aquí. Este gobierno es incluyente, este gobierno será parte de ese camino, y su representante, vicepresidenta, tenderá los puentes para el diálogo, para caminar juntos, para avanzar, incluir todas las propuestas que sin duda transformarán este país. Un abrazo, acompáñenos con su voto, con Iván Cepeda, presidente, Alba Quirjue, vicepresidenta, en primera vuelta. Muchas gracias. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro próximo presidente de la República de Colombia, Iván Cepeda Castro. Los miembros de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, por favor, rápidamente. Bueno, más podemos tomar asiento en medio de esta emoción tan grande. Y en este momento, diputados y diputadas, por favor también subir a la tarima. Senadores y senadoras electas, representantes actuales y electos, por favor. El partido Alianza Verde, en un hecho histórico para nuestro partido, para nuestro país, hoy cuenta con la primera mujer copresidenta, Carolina Espita. Nuestra senadora es reconocida por ser una de las más propositivas del Congreso de la República. Se ha destacado por impulsar iniciativas para reducir las desigualdades, promoviendo la equidad de género, defendiendo el derecho a la educación pública desde la primera infancia y reivindicando el acceso a los mínimos vitales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Es oriunda de Boyacá, esta tierra bella donde ha trabajado junto a un grupo de líderes y lideresas para consolidar una propuesta política de transformación para su departamento y para el país. Desde el Senado de la República ha logrado leyes relevantes, como la actualización de la Ley de Mujer Rural Campesina, la garantía para el acceso a los bienes y servicios públicos rurales y la reducción de desigualdades profundizadas en el aula escolar, beneficiando principalmente a la niñez rural. Asimismo, ha respaldado e impulsado importantes leyes para garantizar la gratuidad de la educación superior en Colombia, para reconocer a la UPTC, para fortalecer los organismos de planeación y para reconocer la labor de los docentes rurales y los historiadores. Nuestra copresidenta es ingeniera industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con maestría en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externa de Colombia, y actualmente es estudiante de la maestría en Economía Aplicada de la Universidad IAPI. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestra primera mujer copresidenta con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes para ¿dónde está la familia Alianza Verde? Muy emocionada, agradecidas de verdad infinitamente por haber aceptado este llamado, esta invitación. Un saludo muy especial a toda nuestra bancada de la cual tuve el honor de hacer parte durante este periodo, a mis colegas senadoras y senadores, a mis compañeros y coequiperos de la Cámara de Representantes, a todos nuestros diputados y diputadas de todo el país, a nuestros concejales y concejalas de cada rincón, a nuestros ediles y edilesas, esos que a diario están allá en el territorio, poniéndole la cara a nuestra gente, a nuestra militancia. Quiero de verdad agradecerles por estar acá, por haber hecho el esfuerzo de venir, como lo decían mis compañeros, desde cada una de sus regiones. Hay quienes ya llevan más de 15 hasta 20 horas viajando. Gracias por su tiempo, pero sobre todo, gracias por sus luchas. Por esas luchas que aunque a veces parecen pequeñas, no saben ustedes el significado de grandeza que tienen, porque con esas hacen patria en cada uno de los rincones de nuestro país. Quiero saludar muy especialmente también a mi compañero copresidente, un referente no solo para el país, sino orgullo para nuestro partido, a nuestro copresidente Antonio Navarro, para quien pido un fuerte aplauso. Debo decir que hoy estamos aquí acudiendo a una invitación a refrendar un acuerdo de visión de país, un acuerdo que está basado en un sueño que hemos construido juntos, que surge a partir de reconocernos desde la diferencia, de aceptar también lo que somos, pero de entender que el propósito común es superior a nuestras diferencias. Por eso estamos acá y por eso saludamos a nuestra vicepresidenta Aida Quilpué y a nuestro próximo presidente Iván Cepeda. Reconocemos en nuestra vicepresidenta a una mujer, como tantas otras en este país, lideresa, una voz indígena del pueblo Nasa, que representa esas luchas. Cepeda, presidente. Y es trabajar junto con ella y con Iván
en las reivindicaciones de eso que ustedes representan, de los territorios. Pero también debemos seguir luchando, trabajando para hacer posible eso que tanto soñamos, el cierre de las brechas de desigualdad, el cierre y la por fin ojalá tan anhelada equidad de género, para defender también la que es nuestra bandera, los ecosistemas y el medio ambiente, para garantizar eso que como colectivo hemos impulsado, y es que el mínimo vital para cada ciudadano y ciudadana en nuestro país no sea un privilegio, sino sea un derecho. Gracias, Iván. Gracias por estar acá. Apreciamos y respetamos tu historia de vida. Tenemos una gran tarea y es sanar a este país. Sabemos que te has dedicado a eso durante más de los últimos 30 años de tu vida y no ha sido una tarea fácil. Y sí, y es que buscar acuerdos es quizás la tarea más difícil, pero cuenta, Iván, con esta colectividad, con este partido para lograrlo. Confiamos en que es desde el ejercicio de escucharnos, de confiar y de cumplir la palabra que se puede lograr la paz. Acá tenemos una participación masiva, pero también quiero desde acá extenderle un saludo muy especial a todos esos líderes y lideresas del verde que por distintas circunstancias no pueden estar acá, pero que tienen el ánimo, la voluntad y la disposición de construir una Colombia mejor. Quiero decirles que los esfuerzos, ustedes que están allá en la región, de quienes están acá, pero también de quienes no nos acompañan, son el fruto que nos permite todos los días levantarnos entusiasmas, representarlos e intentar ser la voz de ustedes en los distintos espacios. Soñamos con que la generación, nuestras futuras generaciones, no solo tengan que ganarse el pan, sino que puedan tener mayores y mejores aspiraciones. Tal vez como la tuve yo, estudiar en una universidad pública y que los hijos de sus generaciones también tengan garantizada esa educación gratuita. Y no solo la educación superior, sino algo que ha sido algo que en lo personal me mueve, y es garantizar que los niños y niñas tengan la gratuidad en la educación inicial. Colombia debemos reconocer que Colombia es un país que sí, hay que decirlo, durante este gobierno del cambio ha cambiado. Ha dado pasos históricos, no suficientes, pero que sí, que es con voluntad y con visión progresista, como se puede lograr, como le dije, la gratuidad para los estudios de pregrado, pero también para garantizar que las futuras generaciones puedan tener la posibilidad de vivir en un territorio en paz, con oportunidades. Queremos por eso hoy pedirles a Iván y a Ian que sigamos trabajando en estas causas. Nos queda mucho por hacer y esa es la invitación que les queremos hacer hoy. Recordaba por allá que en el año 2010, querido presidente, tuvimos tal vez la ocasión de encontrarnos como representante de la Cámara, su merced, y nosotros, unos jóvenes soñadores, que nacíamos como una semilla desde las montañas boyacenses en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Y sí, para ese momento llegamos al Congreso tal vez a aprender, y quiero recordar que para ese momento tal vez avanzar hacia la garantía de derechos, hacia la equidad, en defender la vida, en defender los ecosistemas, el medio ambiente y los animales, era una tarea bien difícil. Muchas voces se apagaron en ese ejercicio. Así que por eso nos honra mucho decir que esta generación dejó simplemente de creer que debía pasar y asumir la tarea de hacer que pase, de hacer posible que ese sueño de juventud y de utopía se materialice. Y estamos logrando tareas importantes, sin lugar a dudas. Y por eso hoy, insisto, me honra mucho
en nombre de mi bancada, decir que hicimos parte de las reformas del cambio. Sí, muchas de ellas reformas constitucionales que no se enorgullecen, como es el de garantizar que el campesinado colombiano sea sujeto especial de derechos. Y también garantizar que el derecho a la alimentación y que ese sueño, que sean las regiones y los territorios los que puedan tener recursos necesarios, sea una realidad. Como sabemos, como le decía, nuestra bancada ha venido acompañando todas estas causas. Sí, insistimos y queremos pedirle en este espacio, no solo a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, sino una voz muy, muy importante también desde la bancada del Pacto Histórico, María José, que ese sueño que tenemos como colectividad, y es que el agua potable como un derecho fundamental para nuestro país se materialice, nos acompañen en ese sueño que tenemos como colectivo. Y desde luego, como le dijo nuestra colega y senadora animalista Andrea Padilla, para que podamos seguir avanzando y lograr que tengamos una sociedad que reconoce, respeta y defiende los derechos de los animales. Estamos seguros que esa tarea la vamos a hacer y será a través de los actos que debemos tramitar a través del Congreso Legislativo. Sí, esos actos legislativos, porque como fue un compromiso de ese acuerdo, es proteger y materializar lo que quedó establecido en la Constitución del 91. Esperamos que ese sea el camino. Necesitamos seguirle aportando al país, sin lugar a dudas, a esta nuestra querida Colombia. Y lo tenemos y lo haremos. Para lograr que las reformas transformen la educación, para cerrar las brechas, para que el campo lleguen las oportunidades, para que el agua sea un pilar de desarrollo y para que todos y todas podamos seguir saldando la deuda que tenemos con las mujeres y en especial con las mujeres campesinas y las minorías de nuestro país. Pero también en una tarea importante, y sabemos que tenemos en eso la voluntad porque nuestro presidente nos la ha expresado, y es la lucha contra la corrupción, un frente al respecto, un frente amplio contra la corrupción. Quienes conocen mi historia de vida, pero no, para quienes no, permítanme solo un minuto para decírselas. Tengo el orgullo y el honor de haber crecido y haber estudiado en una escuela rural, en un colegio y en una universidad pública. Soy la prueba de lo que, como diría mi madre, se puede llamar un milagro. Ya que la hija de un reciclador del pueblo en Villa de Leyva, la hija de la mujer del servicio, sin probabilidad alguna de llegar a un tipo de espacios como este, a un escenario como este, hoy estoy aquí, junto a ustedes, para ser parte de ese paso histórico, y que miles, que millones de hombres y mujeres, como son los que estamos acá, puedan también compartir esa misma historia. Tenemos un sueño nostálgico tal vez, nos hemos soñado un país y es un país que necesita avanzar, como lo decía, hacia una paz verdadera. Una Colombia que aunque nos duele, porque nos duele como lo que está pasando en este momento en el Cauca, también nos anima a luchar con amor y con alegría cada día. Por estos días, como le dijo mi compañero representante del Cauca, Víctor, desafortunadamente la violencia grita, estalla, y desafortunadamente la están usando otros sectores para hablar desde el odio. Pero nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros hemos decidido no entregarnos al miedo, porque todavía hay mucho por lograr, porque no podemos retroceder. Hay muchas luchas por dar y con ustedes las vamos a lograr. Es por esto que con mucha humildad, Iván, no sé si todavía nos acompaña Aida, queremos entregarles como símbolo de nuestro partido también este árbol. Un árbol que heredamos de las raíces de nuestro país y que queremos ofrecerles hoy.
no solo porque hoy estemos refrendando o estemos celebrando, conmemorando el Día del Árbol, sino porque además este árbol, que es un árbol nativo de 7 cueros, lo trajeron mis compañeros desde las montañas boyacenses. Y porque además este árbol es un árbol que es símbolo de la defensa de la vida y del proyecto en el que creemos, y que confiamos que millones de colombianos también van a creer y van a respaldar el próximo 31 de mayo. Quiero hacerles un llamado a todos nuestros militantes en cada uno de los rincones del país, a que salgamos como lo hemos hecho siempre, con amor, con alegría, con entusiasmo, a invitar a todos los y las colombianas a que respaldemos masivamente, a que con su determinación logremos la victoria en primera vuelta el próximo 31 de mayo con Aida Quité y con Iván Cepeda. Muchas gracias. Es la prueba viva de que la política nace de la lucha y de la disciplina constante, pero también de la construcción de futuro. Filósofo y político, defensor de derechos humanos, lleva más de 30 años acompañando a las víctimas del conflicto armado. Desde el 2010 en el Congreso, primero como representante a la Cámara y luego como senador. Ha sido una voz firme en la defensa de la paz, la memoria y la dignidad. Ha asumido con valentía investigaciones que, claro que sí, han incomodado al poder, como sus denuncias sobre el paramilitarismo y sus vínculos con sectores políticos. Su trayectoria política no es solo política, es ética, es coherencia. Es la convicción profunda de que Colombia merece un futuro distinto, construido con verdad y justicia. Demos un aplauso a nuestro próximo presidente, Iván Cepeda. Gracias. Querida compañera presidenta Carolina, querido compañero copresidente Antonio, compañeras y compañeros de la Dirección Nacional del Gran Partido Verde, queridas y queridos compañeros de lo que llamo, y así se titula este discurso, el verde de todos los colores, con la expresión poética de Aurelio Artur. Recibo con reconocimiento y gratitud el respaldo del Partido Verde a mi candidatura, a la candidatura de Aida Quité y la suscripción del acuerdo que nos ahora en la Alianza por la Vida. El Partido Verde representa una corriente democrática, surgida como alternativa a la política del establecimiento tradicional, que demostró que era posible gobernar localmente de una forma distinta y unir en una sola plataforma una gama diversa de posiciones, ciudadanías y matices, el verde de todos los colores. Con esa corriente aprendimos y compartimos lecciones éticas que valoramos, aforismos como aquel que reza que la vida y los recursos públicos son sagrados.
el llamado a la cultura ciudadana. Con esa corriente compartimos las lecciones éticas que valoramos también. La idea, como lo pregona nuestra revolución ética, que es nuestra visión y nuestra campaña, la visión de que es necesaria una pedagogía que reforme y transforme definitivamente la política y la convierta en lo que es y debe ser originalmente: un servicio al pueblo, una causa en la cual nos consagramos todas y todos al amor a la patria. También reconocemos que como parte de una agenda política indispensable y universal para la protección de la vida, el Partido Verde puso y sigue poniendo de presente en nuestro país el carácter esencial que tiene la protección de la naturaleza, del agua y de nuestros congéneres, los animales. En ese aspecto también tenemos sin duda una profunda coincidencia e identidad, puesto que el programa del Pacto Histórico ha señalado como objetivo estratégico convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, protegiendo su inmensa biodiversidad, su ubicación geográfica privilegiada y sus ricos ecosistemas. Nos unen, compañeras y compañeros, profundos vínculos de hermandad y fraternidad. Somos más que aliados políticos. Las multitudinarias demostraciones públicas que estamos haciendo en todo el país en esta campaña, todas las mediciones de opinión y la simpatía que estamos experimentando todos los días en todos los rincones del país nos demuestran que vamos a ganar en primera vuelta y que el próximo 31 de mayo, Colombia tendrá por primera vez en su historia republicana a una mujer indígena vicepresidenta, la gran Aída Quintero, y que este humilde servidor estará en el Palacio de Nariño a su servicio permanentemente, las 24 horas del día. Esa convicción surge también de que la Alianza por la Vida está creciendo y se está fortaleciendo como una gran convergencia política de carácter también social, pluralista y diversa. Se está fortaleciendo con la llegada de sectores del centro político, con la presencia que nos enorgullece de todo el movimiento social y con sectores y dirigentes del liberalismo que, fieles a su historia, han decidido ponerse del lado del cambio y no continuar acatando a su dirección tradicional, la del Partido Liberal, que tomó anoche una decisión que consideramos nosotros no es la que está del lado correcto de la historia, ni del lado del pueblo liberal que nos está diciendo en los territorios cosas muy distintas a las que escuchamos anoche. Esa fuerza de nuestra convergencia emana también de las identidades profundas que, como lo decía, tenemos con el Partido Verde. Ya en esta tribuna escuché atentamente por vía telemática las reflexiones
sobre nuestro programa y sobre cómo hacer y enriquecer nuestro programa con la tradición y el legado del Partido Verde. Quiero ahora, en este momento, enfatizar 3 mensajes programáticos dirigidos a sectores que consideramos estratégicos. Quiero desde esta tribuna plural hablarle al gran empresariado del país, hablarle a los usuarios del sistema de salud y hablarle en general a la ciudadanía sobre un mal que nos preocupa hondamente, la gran corrupción que impera en el país. Mi primer mensaje, que tiene que ver con los empresarios, es sobre el modelo económico y los cambios sociales. Buscamos consolidar un modelo donde el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental se refuercen mutuamente y den beneficio al país, a toda la ciudadanía y a todas las poblaciones rurales y territoriales. Y frente a esta perspectiva, el mensaje dirigido a los grandes empresarios es que estamos plenamente dispuestos y dispuestas al diálogo y a la concertación. Queremos que ese diálogo gire sobre principios como el de la superación de la pobreza y la eliminación de la desigualdad social, como formas de superar también el atraso y la debilidad económica. Consideramos que equidad social, crecimiento y desarrollo económico no solamente no son parte de una contradicción, sino que son parte de un círculo virtuoso. Para crecer económicamente y desarrollar nuestro país, necesitamos eliminar la pobreza y superar la desigualdad social. Y en eso creo que estamos plenamente comprometidos con el Partido Verde. Estamos convencidos de que podemos avanzar juntos hacia un consenso en materia de desarrollo económico sostenible. Creemos que es posible que en un contexto donde se amplía la base productiva del país, se atiendan las desigualdades históricas que han enfrentado grandes segmentos de la población y se fortalezca, como lo pregona nuestra Constitución, que defenderemos cuando lleguemos el 7 de agosto al Palacio de Nariño, que sobre eso no quepa duda. El Estado social de derecho se fundamenta en el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas y de todo el empresariado. Eso es perfectamente posible. Todos podemos ganar, todos podemos poner, como decía la cara de aquella pirinola simbólica del gran maestro Antanas Mockus, quien a todos nos causa profunda admiración. Un segundo mensaje tiene que ver con el proceso de reformas sociales y en particular con la atención urgente que requiere el sistema de salud. Hemos afirmado que se debe hacer un diagnóstico correcto de lo que ha ocurrido con el sistema de salud y examinar de manera sincera y rigurosa las nefastas consecuencias que tuvo, convertir un derecho, convertir lo que debe ser algo usual y normal para toda persona en la sociedad en una mercancía y en un negocio, como lo hizo la Ley 100 de 1993. Ese diagnóstico, sin embargo,
no basta para resolver los problemas que tenemos hoy. Requerimos atender urgentemente la situación de las víctimas de este sistema que terminó convirtiéndose en una fuente de corrupción y de robo de billonarios dineros públicos. Por eso he anunciado, y quiero aquí ratificarlo, que una de las primeras medidas que tomaremos en el próximo gobierno será adoptar por vía reglamentaria un plan de choque para los primeros 100 días de gobierno. Este plan incluirá, repito, por vía reglamentaria para que las cosas sucedan rápida y eficazmente. Primero, garantizar la dispensación adecuada y oportuna de medicamentos, para lo cual acudiremos a la industria nacional e internacional para compra, negociación centralizada y distribución de los medicamentos que hagan falta. Segundo, vamos a resolver las citas con especialistas y procedimientos pendientes, y para ello disponer de la red pública hospitalaria, de los equipos especializados básicos que ha creado nuestro gobierno y los prestadores privados, para que todos juntos, en el caso de los privados quienes deseen, resolvamos de manera rápida la atención de personas que están en situación de enfermedad grave. Y tercero, vamos a iniciar el diálogo para concertar lo antes posible la reforma para transformar el Sistema General de Salud y para lograr una ley que satisfaga el principio constitucional de que la salud no es un negocio, no es una mercancía, es un derecho de todos los colombianos y todas las colombianas. Sí, señor. Y un tercer mensaje, compañeras y compañeros, el combate anticorrupción. Como lo he dicho en diversas intervenciones públicas, la corrupción hace rato dejó de ser un fenómeno esporádico y parcial en el Estado y en la vida social del país. Debo decirlo con franqueza, con espíritu crítico, para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Sabemos ya que la corrupción se ha convertido, especialmente durante las últimas décadas neoliberales, en un sistema omnipresente que ha logrado permear todos los niveles e instancias del Estado y que ha destruido la ética pública. Por eso he planteado la tesis: ante la corrupción convertida en sistema, debemos crear un sistema nacional anticorrupción. Ya he explicado cuáles son los fundamentos éticos de este sistema, cuáles son sus componentes básicos y lo que será su acción, que debe contar con la participación protagónica de la ciudadanía. Pero hay un punto sobre el cual, en presencia de ustedes, quiero hoy ser enfático. Esta lucha que vamos a emprender juntas y juntos será una lucha implacable. Quiero que sobre eso no haya la menor duda posible. El combate se hará contra la corrupción, venga de donde venga, caiga quien caiga. Y para que quede claro esto, mientras mayor y más alto sea el nivel de los funcionarios del Estado comprometidos, incluyendo, por supuesto, de ser el caso, a personas de mi propio gobierno, mayor y más severa será nuestra acción y nuestras decisiones.
Si queremos ser un país digno, justo y democrático, debemos liberarnos de la corrupción que hemos heredado de las décadas del neoliberalismo y de su concepción de que todo es negocio, lucro y ganancia privada. Lo público, lo hemos dicho, es sagrado, compañeras y compañeros. ¡Que viva Cepeda! ¡Que viva el Partido Verde! Compañeras y compañeros del Partido Verde, lo digo sin triunfalismo y sin arrogancia. Ni los actos terroristas contra la población civil y los pueblos indígenas del Cauca, que buscan sembrar el miedo y que rechazamos, por supuesto, enérgicamente, y a las familias de las víctimas les hacemos llegar desde aquí toda nuestra solidaridad, ni las sucias campañas mediáticas que se dan también en las redes sociales, promovidas por la extrema derecha, ni las medidas y decisiones que intentan frenar o bloquear la política social de nuestro gobierno podrán impedir nuestro triunfo en primera vuelta de las elecciones presidenciales. Nuestro proyecto de la Alianza por la Vida, mi candidatura y la candidatura de AIDA expresan hoy una fuerza de pensamiento, acción e identidad con lo que anhela el pueblo colombiano. Somos la voz de un pueblo que ya se convenció que el porvenir es respetando y adquiriendo plenamente derechos, que no hay paso atrás, que no hay reversa hacia el pasado autoritario, hacia el pasado del patriarcado, de la explotación inmisericordia de la naturaleza, de los falsos positivos. Colombia ha tomado la decisión histórica de superar definitivamente la exclusión y por lo tanto vamos hacia el triunfo, compañeras y compañeros, que hará las conquistas sociales irreversibles. Al celebrar este encuentro con el Partido Verde, sus bases y dirigentes, quiero hacerles la invitación entonces para que de manera decidida desarrollemos como verdaderos aliados y como verdaderos compañeros y compañeras desde los territorios lo que resta de esta campaña electoral y que avancemos en cada casa, cada calle, cada vereda, cada municipio, cada ciudad del país para organizar nuestro triunfo el 31 de mayo. En un diálogo permanente con la ciudadanía, terminemos de organizar esta victoria para que llevemos a millones de personas a votar a las urnas el próximo 31 de mayo y en la noche, por supuesto, luego de verificar los resultados, celebremos el comienzo del segundo gobierno progresista de nuestra historia republicana. Me llamo Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. Se vive, se siente, Cepeda presidente. Qué bien. Por favor, si me dan espacio por acá para que nos pasen el mapa. Claro, es acá, pero entonces lo pasamos para este lado porque serán todos nuestros elegidos, elegidas, electos, líderes y lideresas de todo el país, quienes serán garantes de este acuerdo programático del Partido de Alianza Verde con la Alianza por la Vida, con la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quintero, pero en especial
con el gobierno progresista que estará liderado por nuestro presidente Iván Cepeda. Querido presidente, te invitamos acá toda nuestra dirección nacional. Por acá está, pues acá, listo, perfecto. También sabemos que ha sido tu causa de vida, así que ¡que viva! ¡Que viva! No, es que... ¿Listo? Muchas gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron hoy acá, a todos los líderes y lideresas, a toda la militancia que se conectó a través de las redes sociales, pero en especial, de verdad, gracias a cada uno de los colombianos y colombianas que ha creído en esta colectividad. Esperamos no defraudarlos. Muchas gracias, Iván, y cuenta con esta familia de Alianza Verde para llegar a la presidencia. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a tomar la foto de que se vaya nuestro candidato presidencial hacia allá, por favor, todos con su mejor sonrisa. Primero va a ser uno de acá hacia acá y volteamos, ¿listo? Dirección nacional, ¿listo? Cepeda, amigo, el pueblo está contigo. Cepeda, amigo, el pueblo está contigo. Perfecto, y ahora toda la militancia, vamos a dar la vuelta acá a la dirección. Sí, nos levantamos por favor, todos arrancan las banderas, los carteles. Listo.